8 meses embarazada y blandiendo un hacha bajo la nieve de la Sierra de Guadarrama, así encontró Alejandro a Isabela por primera vez. Pero cuando ella escuchó los cascos de su caballo acercándose, algo se quebró en su interior. Esta no es solo otra historia de amor en el campo español. Es sobre dos almas rotas que descubrieron que a veces los cimientos más sólidos se construyen con los pedazos de lo que existió antes. Si estás listo para una historia que te hará creer en las segundas oportunidades, dale like y acomódate. Lo que pasó después cambió 2 vidas para siempre. No me abandones, por favor. No como él lo hizo. El sonido golpeó a Isabela Herrera como un puñetazo físico. Cascos de caballo, firmes, deliberados, subiendo por el sendero serpenteante hacia su claro en la montaña. Dejó caer el hacha a mitad del golpe, conteniendo la respiración, mientras el pánico familiar se abría paso desde su pecho. Sus manos temblaron al presionarlas contra su vientre hinchado, 8 meses pesados de embarazo, y de repente ya no estaba en un claro de la Sierra de Guadarrama. Estaba de vuelta en Madrid, de vuelta en esa alcoba con luz de luna filtrándose a través de cortinas de encaje. De vuelta a la noche cuando despertó para encontrar a Fernando empacando sus alforjas, sus movimientos rápidos y culposos en la oscuridad. «¿A dónde vas?», había susurrado. Él ni siquiera la había mirado. «A Argentina. Mejores oportunidades». «¿Qué hay del bebé? ¿Qué hay de mí?». El silencio se había extendido entre ellos como un abismo. Luego llegó el sonido que perseguiría sus sueños, sus botas en las escaleras, la puerta principal, cerrándose y finalmente cascos de caballo desvaneciéndose en la noche, mientras se marchaba con todo lo que poseían, dejándola con nada más que vergüenza y un niño creciendo en su vientre. Ahora, 10 meses después, ese mismo sonido hizo que su estómago se contrajera de terror. Isabela se obligó a respirar. Esto era la Sierra, no Madrid. Ella era Isabela Herrera, ahora no la abandonada señora Fernando Castillo. Había construido este cortijo con sus propias manos, reclamado esta tierra de manera justa, y no se dejaría ahuyentar por el miedo. Pero sus manos aún temblaban mientras alcanzaba la escopeta apoyada contra la pared del cortijo a medio construir. El jinete emergió lentamente del bosque de pinos, como si entendiera que los movimientos bruscos podrían asustarla. Era alto en la montura de hombros anchos, vestido con la lana práctica y el cuero de un trabajador del campo. Su sombrero ensombrecía su rostro, pero ella captó el destello de ojos oscuros, tomando nota de la escena ante él, la mujer embarazada con una escopeta, el cortijo a medio construir, las herramientas esparcidas que hablaban de trabajo solitario y desesperado. Detuvo su caballo a 20 pies de distancia y permaneció inmóvil por un largo momento. Cuando habló, su voz era baja, cuidadosa, como si estuviera calmando a un animal asustado. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Superviso los límites de la hacienda Tres Arroyos en el valle». El agarre de Isabela se tensó en la escopeta. «Sé de quién son las tierras que colindan con las mías, y sé que no estoy en ellas». «No, señora, no lo está. Su reclamación está debidamente registrada, lo verifiqué en la oficina de tierras del pueblo». Hizo una pausa y ella lo vio cambiar ligeramente en la montura, favoreciendo su lado izquierdo. «Solo venía a asegurarme de que esté bien aquí arriba». «Estoy bien». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, afiladas por el miedo aún corriendo por sus venas. «Sí, señora». Su tono no cambió, pero ella escuchó la duda en él. Su mirada se movió de su rostro al marco del cortijo, notando la construcción sólida, las medidas cuidadosas, la pila de troncos aún esperando ser levantados. «Ha hecho buen trabajo aquí. Es un marco sólido. No necesito su aprobación». No la estaba ofreciendo. Tomó las riendas preparándose para irse. «Pero me preguntaba si aceptaría ayuda con la viga maestra. Esos troncos son pesados y levantarlos sola». «Dije que estoy bien». La dureza en su voz hizo que su caballo se moviera inquieto. Alejandro tranquilizó al animal con una mano mientras estudiaba a Isabela con esos ojos oscuros y demasiado perceptivos. «Está bien», dijo en voz baja. «La dejaré entonces». Pero no se movió inmediatamente. En cambio, se quedó allí mirándola con una expresión que no podía descifrar. No lástima, la habría despedido inmediatamente si hubiera visto lástima. Algo más, algo que parecía casi como reconocimiento. «Sabe dónde encontrar Tres Arroyos si cambia de opinión», dijo finalmente. «Estamos 3 millas valle abajo por el sendero. La casa principal es la de las contraventanas azules.
Cualquiera allí puede mandar por mí. No lo haré. Es justo. Esta vez sí giró su caballo guiándolo de vuelta hacia el sendero con gracia fácil. Pero en el borde del claro se detuvo y miró hacia atrás. Se acerca una tormenta mañana, grande por lo que se siente. Podría querer asegurar lo que pueda y mantenerse a cubierto por unos días. Luego se fue desapareciendo por las curvas tan silenciosamente como había llegado. Isabela permaneció congelada en el claro escopeta, aún sostenida baja corazón aún acelerado. Esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente antes de bajar el arma y dejar escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Sus manos temblaban otra vez. Se dijo a sí misma que era el frío o el cansancio o la adrenalina del enfrentamiento. Pero en el fondo, bajo todas las capas de determinación y desafío que había envuelto a su alrededor como armadura, sabía la verdad. Había tenido miedo de que él presionara y aterrorizada de que viera a través de su fachada cuidadosa a la mujer rota debajo. Pero él no había no había hecho ninguna de las dos cosas. Simplemente la había mirado, realmente mirado, y luego ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Eso la asustó más que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. La tormenta llegó exactamente como Alejandro Mendoza había predicho. Se desplegó desde el norte la tarde siguiente, convirtiendo el cielo de gris a negro en menos de una hora. El viento se levantó hasta aullar entre los pinos y los primeros copos de nieve cayeron gruesos y pesados. Isabela había pasado la mañana asegurando todo lo que pudo, cubriendo herramientas con lona, moviendo suministros a su pequeña tienda, avivando el hoyo de fuego. Para cuando lo peor golpeó estaba tan lista como podía estar, pero lista y segura eran dos cosas diferentes. La tienda se sacudía y chasqueaba en el viento. Isabela se sentó acurrucada en su saco de dormir, una mano presionada contra su vientre donde el bebé se movía inquieto, perturbado por la violencia de la tormenta. Afuera el mundo desapareció en una pared de blanco. Trató de no pensar en lo que pasaría si la tienda colapsaba, si la pequeña estufa se apagaba, si esta tormenta duraba más de lo que sus suministros podían soportar. En cambio pensó en el hombre que la había advertido. Alejandro Mendoza. La manera en que había montado su caballo con confianza fácil, la cortesía cuidadosa en su voz, el momento cuando la había mirado y parecido ver algo que valía la pena proteger. El bebé pateó lo suficientemente fuerte como para hacerla jadear. Isabela frotó el lugar susurrando tranquilizaciones que no se creía a sí misma. «Está bien», murmuró. «Vamos a estar bien, te lo prometo». Otra mentira para añadir a la colección. La tormenta duró 3 días. Cuando finalmente se rompió, Isabela salió gateando de su tienda rígida y hueca de hambre para encontrar su claro transformado. La nieve yacía gruesa sobre todo y se amontonaba contra la pared norte del marco de su cortijo. Pero había algo más, algo que hizo que su corazón saltara fuerte en su pecho. Un bulto envuelto en hule atado con cordel y recostado contra el marco del cortijo. Junto a él una pila de leña partida, ordenadamente apilada y cubierta con lona. Las manos de Isabela temblaron mientras desataba el bulto. Dentro, raíz de jengibre seco, ropa de bebé tejida, botines, una gorra, un pequeño suéter en lana suave color crema, y debajo de todo 2 hogazas de pan que aún se sentían ligeramente tibias. Una nota estaba doblada encima para el té de jengibre. Mi madre jura que es bueno para calmar estómagos. La ropa es de ella también. Teje cuando está preocupada y ha estado preocupada por usted desde que le conté sobre el cortijo. El pan estaba caliente cuando lo dejé, pero eso fue ayer. La tormenta ha pasado, pero vienen más. Siempre es así en esta época del año. La oferta sigue en pie si cambia de opinión sobre la viga maestra. AMPD. A mi madre le gustaría conocerla si está dispuesta. Sin presión, solo una puerta abierta si necesita una. Isabela leyó la nota 2 veces. Luego se dejó caer en el tronco más cercano, el bulto apretado contra su pecho. No podía recordar la última vez que alguien le había mostrado bondad sin querer algo a cambio. El peso de ello era casi insoportable. Por primera vez desde que había huido de Madrid, desde que se había subido a ese tren dirigiéndose oeste con nada más que una maleta de viaje y esperanza desesperada, Isabela se permitió llorar. No las lágrimas amargas de ira y traición que había derramado en esas primeras semanas, sino algo más profundo, algo que se sentía casi como alivio. Tal vez solo, tal vez no tenía que hacer todo sola. La mañana siguiente amaneció clara y amargamente fría.
Isabela despertó antes del amanecer, hizo té de jengibre con la raíz que Alejandro había traído y se obligó a comer la mitad de una rebanada del pan. Luego se vistió con su ropa más abrigada y salió a evaluar el daño de la tormenta. Había estado trabajando tal vez una hora cuando lo escuchó otra vez el sonido de cascos subiendo por el sendero de la montaña. Esta vez el pánico fue más suave, amortiguado por el recuerdo de la bondad de ayer, pero aún estaba ahí, haciendo que su respiración se entrecortara y sus manos temblaran mientras se enderezaba lentamente de la pila de leña. Alejandro apareció en el claro guiando un segundo caballo cargado con suministros. Tocó el ala de su sombrero cuando la vio. «Buenos días». «Buenos días». La voz de Isabela salió áspera, raspada, cruda por el frío y la emoción. Se aclaró la garganta. «Recibí su entrega. Y la nota». «Bien». Se bajó de su montura con ese mismo movimiento cuidadoso que había notado antes. «Pensé que podría usarlo». «Lo hice, gracias». Las palabras se sintieron torpes, desconocidas después de meses de no aceptar nada de nadie. Y agradecer a su madre. «La ropa es hermosa». Algo en su expresión se suavizó. «Se alegrará de escucharlo. Ha estado tejiendo desde que le conté que estaba aquí arriba sola». «¿Por qué?» La pregunta salió antes de que Isabela pudiera detenerla. ¿Por qué se preocuparía por una extraña? Alejandro estuvo quieto por un momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro. Cuando habló su voz era gentil pero directa. «Mi madre perdió un bebé una vez, hace mucho tiempo antes de que mi hermano y yo naciéramos. Ella y mi padre viajaban al oeste hacia Andalucía y el bebé llegó temprano en el camino, demasiado temprano». Hizo una pausa. No había nadie para ayudar, nadie lo suficientemente cerca para llegar a tiempo. La garganta de Isabela se cerró. Apartó la mirada parpadeando fuerte. «Ella sobrevivió, pero el bebé no», continuó Alejandro en voz baja. «Dice que aún piensa en ello a veces, sobre lo que podría haber sido diferente si hubiera tenido a alguien cerca, una mano que ayudara, un lugar cálido para descansar. Lamento su pérdida». Ella le diría que no lo sienta, le diría que la tristeza no ayuda a nadie. Alejandro cambió los suministros en su hombro. «Pero si está dispuesta a aceptar ayuda con este cortijo, estaría agradecida de saber que está segura antes de que llegue la próxima tormenta». Isabela miró el marco del cortijo, la viga maestra aún esperando ser levantada, el espacio vacío donde debería estar un techo. Pensó en el bebé moviéndose dentro de ella sobre el invierno, cerrándose sobre lo cerca que estaba de fallar en la única cosa que se había propuesto lograr. Y pensó en el orgullo y lo que costaba aferrarse a él cuando todo lo demás se estaba deslizando. «La viga maestra», se escuchó decir. «No puedo levantarla sola». «No si esto no está la». Estuvo de acuerdo Alejandro en voz baja. «No puede, pero 2 personas podrían manejarla». Isabela tomó aire y luego asintió una vez. «Está bien, muéstreme qué necesita pasar». Trabajaron mayormente en silencio durante la primera hora e Isabela estaba agradecida por ello. Alejandro demostró ser exactamente el tipo de trabajador que podía tolerar eficiente paciente y completamente desprovisto de ayuda condescendiente. No trató de tomar el control o decirle qué hacer, simplemente evaluó lo que necesitaba pasar, explicó el plan una vez y esperó a que ella estuviera de acuerdo antes de comenzar. La viga maestra era un pino de 25 pies de largo y pesado con savia. Incluso con los 2 tomó toda su fuerza maniobrarla en posición. «Usted hizo la mayor parte, dijo Alejandro cuando finalmente estuvo en su lugar sólida y nivelada. «Usted hizo la parte difícil». Gesticuló hacia las paredes, los cimientos, las medidas cuidadosas que hacían todo cuadrado y verdadero. «Esta es construcción sólida, sabe lo que está haciendo». Isabela sintió calor subir a sus mejillas. «Leí libros. Cometí muchos errores antes de entenderlo. Todo el mundo lo hace, pero no se rindió. Eso cuenta para algo». Se quedaron allí en la luz fría de la mañana, ambos respirando fuerte, e Isabela sintió el peso de palabras que no sabía cómo hablar presionando contra su pecho. «¿Por qué está haciendo esto, pa?», preguntó finalmente. Realmente, no la historia de su madre, la suya. Alejandro estuvo quieto por un largo momento, su mirada distante. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosa, como si estuviera eligiendo su camino a través de terreno que usualmente no cruzaba.
Hace 5 inviernos tenía una esposa, Esperanza. Habíamos estado casados 3 años y estábamos construyendo una casa en la hacienda. Nada lujoso, solo algo que sería nuestro. Hizo una pausa e Isabela vio trabajar su garganta. Ella estaba emocionada por ello, por el futuro, por todo. Se quedó en silencio. Isabela esperó apenas respirando. Ese invierno fue brutal, continuó Alejandro. La peor ola de frío en 20 años. Esperanza se enfermó justo antes de Navidad. Solo una tos al principio, nada serio. Pero empeoró y el médico estaba en el pueblo y para cuando la llevamos allí... Se detuvo y cuando habló otra vez su voz se había vuelto plana. Murió 2 días antes del año nuevo. Neumonía, dijo el médico. Nada que nadie pudiera haber hecho. Lo siento, susurró Isabela. Yo también. La miró entonces y sus ojos estaban oscuros con dolor viejo. Pasé mucho tiempo enojado después de eso. Enojado con el clima, con el médico, conmigo mismo por no ver lo enferma que estaba antes. Enojado con ella por dejarme solo en una casa, a medio construir con planes que nunca terminaríamos. Sacudió su cabeza. Me tomó años entender que la ira era solo otra forma de estar solo. El viento se movió entre ellos frío e inquisitivo. Cuando la vi aquí arriba, dijo Alejandro en voz baja, trabajando como si estuviera tratando de superar algo que nunca dejaría de perseguirla. Lo reconocí, esa mirada, esa determinación. Hizo una pausa, y pensé si alguien hubiera podido ayudar a Esperanza y a mí cuando lo necesitábamos, si alguien hubiera simplemente aparecido y ofrecido una mano sin hacer preguntas, tal vez las cosas habrían sido diferentes. La visión de Isabela se nubló. No puedo prometerle nada, dijo su voz quebrándose. No puedo... Ni siquiera sé si sobreviviré lo que viene o si el bebé lo hará y no puedo pagarle y no puedo... No le estoy pidiendo que lo haga. Las palabras de Alejandro fueron gentiles, pero firmes, cortando a través de su espiral de pánico. No estoy aquí para cobrar una deuda. Solo estoy aquí para ayudarla a terminar su cortijo antes de que el invierno realmente se asiente. Eso es todo, nada más. ¿Por qué, co? La palabra salió cruda, desesperada. ¿Por qué haría eso por una extraña...? Sonrió entonces una expresión pequeña y triste que no llegó completamente a sus ojos. Porque hace 5 años me estaba ahogando y nadie me lanzó una cuerda. Y me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a alguien más hundiéndose, no cometería el mismo error. Isabela no pudo hablar. Solo pudo asentir presionando su mano contra su boca para contener el sollozo que quería escapar. Alejandro se volvió de nuevo al cortijo tomando sus herramientas. «Vamos, vos», dijo en voz baja. «Tenemos un techo que terminar y la luz del día se desperdicia». Y justo así volvieron al trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se convirtió en una presencia fija en el claro de Isabela. Subía cada mañana justo después del amanecer, trabajaba hasta que la luz fallaba. Luego bajaba de vuelta a la hacienda sin ceremonia o expectativa. Algunos días apenas hablaban más allá de las instrucciones necesarias para cualquier tarea que estuvieran abordando. Otros días la conversación venía más fácil, lenta y cuidadosa al principio, como 2 personas aprendiendo un nuevo idioma, pero gradualmente encontrando un ritmo. Isabela aprendió que Alejandro había crecido en 3 arroyos, que su padre manejaba la hacienda con su hermano, que había heredado la terquedad silenciosa de su madre y la habilidad con caballos de su padre. Aprendió que le gustaba su café negro y amargo, que tenía una cicatriz en su mano izquierda de un accidente con alambre de púas cuando tenía 14 años, y que aún dormía en la casa de los trabajadores en lugar del cuarto que Esperanza había decorado en la casa principal. «No puedo obligarme a volver ahí», admitió una tarde mientras estaban colocando tejas en el techo. «Todo está justo como ella lo dejó. Su cepillo para el cabello en el tocador, sus libros apilados junto a la cama. Mi madre sigue preguntando si puede empacarlo, pero sigo diciendo no». «¿Por qué?», preguntó Isabela. Estuvo quieto por un momento, sus manos firmes en la teja que estaba clavando. «Porque si lo empaco, eso significa admitir que realmente se fue, y no estoy seguro de estar listo para eso todavía». Isabela entendió eso más de lo que quería admitir. A cambio le contó pequeños pedazos de su propia historia, cuidadosamente editados, despojados de los detalles más dolorosos. Le contó sobre Madrid, sobre el matrimonio que se había desmoronado antes de realmente comenzar, sobre los susurros y miradas de lástima
que la habían seguido hasta que no pudo soportarlo más. No le contó sobre la carta que Fernando había enviado desde Buenos Aires casual y desdeñosa, explicando que había encontrado mejores oportunidades y no planeaba regresar. No le contó sobre el abogado que le había informado que el divorcio requería la cooperación de su esposo, lo cual era poco probable que obtuviera. No le contó que técnicamente, legalmente, aún estaba casada con un hombre que la había abandonado 8 meses embarazada y sin un peso. Algunas verdades aún eran demasiado peligrosas para hablar en voz alta. Pero Alejandro nunca presionó por más de lo que estaba dispuesta a dar, y esa restricción era su propio tipo de regalo. Al final de la primera semana el cortijo tenía un techo. Al final de la segunda habían rellenado las paredes, instalado la estufa y construido una puerta sólida con bisagras de cuero que realmente se abría recta. En el último día se pararon juntos en el umbral del cortijo terminado, mirando el espacio que habían creado. Paredes de madera rugosamente tallada, un piso de tierra apisonada cubierto con paja, una pequeña ventana orientada al sur para capturar la luz que el invierno permitiría. No era mucho, pero era sólido y a prueba de clima y cálido. Era refugio, era seguridad, era hogar. Lo logró, dijo Alejandro en voz baja. Isabela sacudió su cabeza. Lo logramos. No podría haberlo terminado sola. Tal vez, sonrió ligeramente, pero lo habría intentado de todos modos. Sí, admitió Isabela, lo habría hecho. Se quedaron allí hombro con hombro e Isabela sintió algo moverse dentro de su pecho. Alguna parte congelada por mucho tiempo de su corazón, comenzando finalmente a descongelarse. La aterrorizó, porque aceptar ayuda era una cosa. Permitirse cuidar a la persona que la ofrecía era algo completamente diferente. Y no podía permitirse cuidar. No cuando aún llevaba el peso de un matrimonio que se negaba a terminar. No cuando su futuro se medía en semanas en lugar de años. No cuando todo lo que había construido aún podía venirse abajo a su alrededor. Pero mientras Alejandro se daba vuelta para irse recogiendo sus herramientas y dirigiéndose hacia su caballo, Isabela se encontró diciendo, su madre, su invitación, aún está en pie. Se detuvo volviéndose para mirarla con sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Sí, dijo, por supuesto, estaría contenta de conocerla. Los dos estaríamos contentos. Isabela asintió lentamente, su corazón acelerado con el peso de lo que estaba aceptando. Está bien, cuando el clima esté claro bajaré. La sonrisa de Alejandro fue genuina esta vez, llegando a sus ojos. Se alegrará de escucharlo. Luego se subió a su montura y se alejó dejando a Isabela parada en el umbral de su cortijo terminado, viéndolo desaparecer por el sendero de la montaña. Y por primera vez en 8 meses se permitió imaginar, solo por un momento, lo que se podría sentir tener algo más que supervivencia. Se permitió imaginar pertenencia. Pero la mañana siguiente trajo más que clima claro. Trajo un visitante que Isabela nunca había esperado ver. Estaba afuera partiendo leña cuando escuchó el sonido, no cascos esta vez, sino el tintineo de arneses y el crujido de ruedas. Un carruaje se abría paso por el sendero de la montaña, una vista incongruente en este desierto de pino y granito. Isabela dejó el hacha y esperó, una mano presionada instintivamente contra su vientre, donde el bebé había comenzado a moverse inquieto como si sintiera su tensión. El carruaje que emergió del bosque era pulido y costoso, tirado por un par de bayos emparejados que parecían como si nunca hubieran pasado un día haciendo trabajo real. Y la mujer que descendió de él antes de que el conductor pudiera ayudar era exactamente lo que Isabela había esperado ver. Era hermosa de la manera deliberada de alguien que había pasado considerable tiempo y dinero cultivando esa belleza. Cabello rubio perfectamente arreglado bajo un sombrero de moda, traje de viaje de terciopelo azul. Profundo, manos enguantadas manejando sus faldas con facilidad practicada. Cuando sus ojos barrieron el claro y se posaron en Isabela, algo frío y evaluador se movió a través de su rostro. Los instintos de Isabela gritaron peligro. La mujer se acercó con pasos medidos, su expresión asentándose en algo que podría haber sido una sonrisa, pero se sentía más como una advertencia. «Usted debe ser señora Herrera», dijo su voz culta y precisa. «He escuchado tanto sobre usted». «¿En serio?» Isabela permaneció donde estaba, en parte porque ponerse de pie requería esfuerzo que no quería gastar, y en parte porque se negaba a dar a esta mujer la satisfacción de verla luchar. Oh, sí, la mujer misteriosa viviendo sola en la montaña,
construyendo un cortijo con sus propias manos. Muy... La mujer hizo una pausa como si buscara la palabra correcta. Rústico. El insulto era delicado pero deliberado, envuelto en seda y entregado con una sonrisa. ¿Y ustedes? Preguntó Isabela, aunque estaba comenzando a sospechar que ya lo sabía. Carmen de Velasco. Lo dijo como si el nombre debiera significar algo. La prometida de Alejandro. El mundo se inclinó hacia un lado. Las manos de Isabela se tensaron en la leña y se obligó a mantener su expresión neutral, incluso mientras su corazón se estrellaba contra sus costillas. Prometida. Alejandro tenía una prometida y nunca lo había mencionado. De repente cada bondad que había ofrecido se sentía teñida de engaño. Ya veo, logró Isabela. Felicidades. La sonrisa de Carmen se agudizó. Gracias. Aunque debo admitir me sorprendió bastante saber que Alejandro había estado pasando tanto tiempo en la montaña, ayudándola a construir su cortijo, trayéndole suministros, invitándola a quedarse en la propiedad de su familia. Hizo una pausa delicadamente. Es todo muy generoso de su parte. La implicación colgaba en el aire entre ellas fea e inconfundible. Isabela sintió calor subir a sus mejillas, pero se negó a apartar la mirada. Señor Mendoza ha sido un buen vecino, dijo cuidadosamente. Nada más. Por supuesto. El tono de Carmen sugería que no creía eso ni por un momento, pero puede entender cómo podría aparecer a otros. Una mujer soltera embarazada y sola aceptando ayuda de un hombre comprometido. La gente habla. Que hablen. Oh, tengo la intención de hacerlo. Carmen se acercó más y toda pretensión de civilidad se dejó caer de su expresión. Permítame ser clara, señora Herrera. No sé lo que piensa que está haciendo aquí, pero Alejandro Mendoza está comprometido. Tiene obligaciones conmigo, con su familia, con su posición en esta comunidad. Y no permitiré que alguna vagabunda arruine todo lo que hemos construido juntos. Isabela se puso de pie, entonces lenta y con esfuerzo, hasta que estuvo a la altura de los ojos, con esta mujer que había invadido su refugio con veneno y acusaciones. No he pedido nada de Alejandro Mendoza excepto que me deje en paz, dijo su voz baja y firme a pesar de la furia corriendo por sus venas. Si eligió ayudar de todos modos, eso es entre él y su conciencia, no yo. Pero aceptó su ayuda, aceptó la hospitalidad de su familia, y ahora está viviendo en su propiedad como algún tipo de... Es suficiente. La voz vino de detrás de Carmen aguda con autoridad. Ambas mujeres se volvieron para encontrar a don Eduardo Mendoza parado en el borde del claro, su rostro curtido, fijo en líneas duras. Detrás de él estaba doña Remedios, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos ardiendo con algo que podría haber sido ira. Señora de Velasco, dijo Eduardo, su tono formal y frío, no recuerdo haberla invitado a mi hacienda hoy. Carmen se recuperó rápidamente, alisando su expresión en algo más conciliador. Señor Mendoza, me disculpo por la intrusión. Simplemente quería conocer a señora Herrera, ya que ha sido tema de tanta conversación últimamente. Y ahora la ha conocido, dijo Eduardo. Había algo más. Un rubor subió a las mejillas perfectas de Carmen. Vine a hablar con Alejandro, en realidad. Está aquí, Po. Está revisando cercas en el Pasto Norte. No regresará hasta el anochecer. Eduardo hizo una pausa, y cuando habló otra vez sus palabras llevaban despido inconfundible. Es bienvenida a esperar en el pueblo si gusta. Señora Chen maneja una casa de huéspedes respetable. El insulto fue sutil pero devastador. Negar a Carmen acceso a la casa principal, sugerir que esperara en el pueblo como una extraña común, en lugar de darle la bienvenida como la intención de su hijo. El rostro de Carmen se volvió blanco, luego rojo. Isabela vio a la mujer luchar por mantener su compostura. Ya veo, dijo Carmen apretadamente. Por favor, dígale a Alejandro que pasé. Tenemos asuntos importantes que discutir. Se lo diré. Carmen se dio vuelta y caminó de vuelta a su carruaje, sus movimientos rígidos con rabia apenas contenida. En momentos el carruaje se alejaba del claro dejando polvo y tensión en su estela. Eduardo vio hasta que desapareció por el camino, luego se volvió a Isabela con una expresión que era difícil de leer. ¿Está bien? Estoy bien. Era mentira, pero era la única respuesta que podía manejar. Carmen de Velasco es una mujer difícil.
dijo doña Remedios en voz baja, moviéndose para pararse junto a su esposo. Viene de dinero del este y nunca ha perdonado completamente a las montañas por no ser Madrid. Dijo que era la prometida de Alejandro. Las palabras cayeron como piedras, e Isabela vio algo complicado pasar entre Remedios y Eduardo. Lo era, dijo Remedios cuidadosamente. O más bien creía que lo era. Pero Alejandro nunca le pidió oficialmente que se casara con él, sin importar lo que el padre de Carmen podría haber negociado con Eduardo. Miró a su esposo, quien tuvo la gracia de verse incómodo. Era un arreglo de negocios, dijo Eduardo grufamente. Se suponía que beneficiaría a ambas familias. Los Velasco tienen capital para invertir y nosotros tenemos tierra. Un matrimonio habría atado los intereses juntos, pero Alejandro no estuvo de acuerdo. El corazón de Isabela latía tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz. Pero tampoco objetó. Alejandro estaba de luto cuando se hizo el arreglo, dijo Eduardo. No objetó, pero tampoco lo abrazó exactamente. Solo siguió adelante con lo que se esperaba porque no le importaba lo suficiente para pelear. Su expresión se movió a algo que podría haber sido aprobación. Ahora está recordando cómo cuidar las cosas otra vez, y eso está haciendo que ciertas personas se sientan incómodas. Isabela se dejó caer de vuelta en su silla, sus piernas de repente inestables. Ella piensa que estoy tratando de robárselo. Ella piensa que cualquier mujer que hable con Alejandro está tratando de robárselo, dijo Remedios secamente, porque sabe que él nunca realmente la eligió en primer lugar, y eso la hace desesperada por aferrarse a él, atrasarse a él. Su voz se suavizó. Pero necesita saber algo, Isabela. Alejandro no hace nada que no quiera hacer. Si la ha estado ayudando es porque quiere ayudar, no por obligación o lástima o cualquier otra razón. Pero si está comprometido... No lo está, interrumpió Eduardo. No formalmente, no de ninguna manera que importe. Y le ha dejado claro tanto a Carmen como a mí que no tiene la intención de estarlo. Hizo una pausa, su rostro curtido suavizándose ligeramente. Mi hijo perdió a alguien que amaba y eso rompió algo en él. Pero estas últimas semanas, desde que comenzó a subir a su cortijo, lo he visto volver a sí mismo. Lo he visto recordar que la vida es más que solo seguir adelante. Sus ojos se encontraron con los de Isabela directamente. Así que lo que sea que piense que le debe o no le debe, lo que sea que le dé miedo, o de lo que esté huyendo, no deje que el veneno de Carmen de Velasco arruine la primera cosa buena que le ha pasado a mi hijo en 5 años. Las palabras golpearon a Isabela como un golpe físico, y tuvo que apartar la mirada parpadeando fuerte contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Porque entendía ahora. Entendía que no era la única que había sido salvada por esas mañanas silenciosas, trabajando lado a lado por la presencia firme de alguien que no pedía nada pero ofrecía todo. Alejandro también se había estado salvando a sí mismo. Y esa realización era más aterrorizante que cualquier cosa que Carmen de Velasco podría haber dicho. Alejandro llegó justo después del anochecer, su caballo jadeante y respirando fuerte, su rostro tenso con ira apenas controlada. Se bajó de la montura antes de que el animal se hubiera detenido completamente y caminó directamente al cortijo donde Isabela se sentaba envuelta en mantas, tratando de dar sentido a todo lo que había pasado. Ella vino aquí. No era una pregunta. Su voz era áspera con furia y algo que podría haber sido miedo. Carmen vino aquí y le dijo cosas. Isabela lo miró notando la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban y se abrían a sus lados. Me dijo que era tu prometida. No lo es. Las palabras salieron duras e inmediatas. Nunca lo fue, no de ninguna manera que importe. Tu padre hizo un arreglo. Mi padre cometió un error, dijo Alejandro. Y debería haber terminado esto hace meses en lugar de solo evitar toda la situación como un cobarde. Se detuvo a unos pies de los escalones del cortijo y cuando habló otra vez su voz había bajado a algo más silencioso, más vulnerable. Necesito que entienda algo, Isabela. Después de que Esperanza murió, dejé de preocuparme por la mayoría de las cosas. Dejé de preocuparme por la hacienda, por mi futuro, por si vivía o moría. Cuando mi padre propuso el arreglo con los Velasco, no objeté porque no tenía la energía para pelear y no importaba de todos modos porque no podía imaginarme volviendo a preocuparme por otra persona de esa manera. El viento se movió por el claro llevando el olor de heno y caballos y nieve distante. ¿Qué cambió?,
preguntó Isabela en voz baja. La garganta de Alejandro trabajó y ella lo vio luchar con palabras que claramente no venían fácilmente. «Usted cambió», dijo finalmente. Encontrarla en esa montaña, verla construir algo imposible, a través de pura determinación terca. Verla negarse a rendirse incluso cuando rendirse habría sido razonable. Hizo una pausa, sus manos aún cerradas. Me recordó que aún hay personas en este mundo por las que vale la pena pelear. Su voz bajó aún más. Y en algún lugar del camino ayudarla dejó de ser sobre aliviar mi propia culpa y comenzó a ser sobre querer verla segura. Querer verla feliz. Querer cosas que no tenía derecho a querer. La respiración de Isabela se atoró en su garganta. Alejandro, déjeme terminar. Se movió más cerca subiendo los escalones del cortijo, hasta que estaba parado directamente frente a ella. Esta mañana el padre de Carmen apareció en el Pasto Norte donde estaba trabajando. Me dijo que Carmen había ido a verla y que necesitaba manejar la situación antes de que se convirtiera en un escándalo. Dijo que tenía obligaciones que honrar y que si me preocupaba por la reputación de mi familia terminaría esta amistad inmediatamente. ¿Y qué le dijo? Le dije que se fuera al infierno. La voz de Alejandro era plana, pero sus ojos ardían con convicción. Le dije que nunca hubo un compromiso formal, que nunca acepté casarme con Carmen, y que cualquier arreglo que hubiera hecho con mi padre era entre ellos dos, no yo. Y luego le dije que si Carmen volvía a venir a esta hacienda y le hablaba con algo menos que respeto, ya no sería bienvenida aquí, arreglo de negocios o no. Isabela lo miró fijamente, su corazón martilleando tan fuerte que apenas podía respirar. «No puedes hacer eso. Tu familia necesita el dinero de los Velasco. Tu padre dijo». «No me importa lo que dijo mi padre». Alejandro se agachó para que estuviera al nivel de sus ojos, su voz baja y feroz. «Estoy harto de dejar que otras personas decidan cómo debería verse mi vida. Harto de fingir que estoy bien con un futuro que fue elegido por mí en lugar de por mí». Extendió la mano lentamente dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, tomó su mano en la suya. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que está lidiando con sus propias luchas y lo último que necesita es que algún ganadero complique su vida más. Pero necesito que sepa la verdad». Sus ojos estaban oscuros, intensos. «No hay nada entre Carmen de Velasco y yo, excepto las ambiciones de su padre y los intereses comerciales de mi padre. Y he dejado claro a todos los involucrados que nunca habrá nada». Isabela sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se obligó a sostener su mirada. «¿Por qué me está diciendo esto?». Algo vulnerable parpadeó a través del rostro de Alejandro. «Porque no quiero que piense que he sido deshonesto con usted. No quiero que crea que mi ayuda vino con condiciones o que estaba llevando a dos mujeres mientras decidía cuál era más conveniente». Hizo una pausa, su pulgar moviéndose gentilmente a través de sus nudillos. «Y porque incluso si nunca pasa nada entre nosotros, incluso si decide llevar a su bebé y volver a esa montaña, o dirigirse a Andalucía o a cualquier otro lugar, quiero que sepa que estas últimas semanas han importado para mí, que usted me importa». Las palabras colgaron en el aire frío de la tarde, honestas e indefensas. Isabela sintió algo agrietarse abierto dentro de su pecho, algo que había estado congelado y protegido por tanto tiempo, que había olvidado que aún podía romperse. «No puedo», susurró. «Alejandro, no puedo darte lo que estás pidiendo». El dolor parpadeó a través de su rostro, pero no se apartó. «No estoy pidiendo nada». «Sí lo estás». Su voz se quebró. «Tal vez no te das cuenta, pero lo estás. Me estás pidiendo que crea que alguien podría preocuparse por mí sin motivos ulteriores. Me estás pidiendo que confíe en que esta bondad es real, y no solo otra forma de que alguien me controle. Y quiero creerlo. Quiero hacerlo tanto que me aterroriza. Pero no sé si puedo». Alejandro estuvo quieto por un largo momento, sus ojos buscando su rostro. «¿Qué le pasó?», preguntó suavemente. «¿Qué le hizo él que la hizo tan temerosa?». Y tal vez fue la gentileza en su voz, o el hecho de que estaba demasiado agotada para seguir huyendo de su propia verdad. O tal vez fue simplemente que algunas confesiones solo pueden hacerse en la oscuridad cuando estás demasiado cansada para retenerlas más.
Cualquiera que fuera la razón, Isabela se encontró hablando palabras que nunca había tenido la intención de decir en voz alta. Conocí a Fernando Castillo en una función de caridad en Madrid, comenzó su voz hueca. Era encantador y atento y todo lo que mis padres querían para mí. Familia establecida, buenas perspectivas, modales impecables. Cortejamos durante 6 meses antes de que propusiera y pensé que era la mujer más afortunada viva. Rió amargamente. Era tan ingenua. La mano de Alejandro se tensó en la suya, pero no interrumpió. El matrimonio estuvo bien al principio. No apasionado, pero cómodo. Fernando trabajaba en la empresa naviera de mi padre y vivíamos en una casa bonita en un barrio respetable y pensé que eso era suficiente. La garganta de Isabela se tensó. Luego mi padre murió repentinamente y todo cambió. Los recuerdos llegaron más rápido, ahora agudos y dolorosos. Fernando comenzó a quedarse fuera hasta tarde bebiendo más, gastando dinero que no teníamos. Cuando lo cuestioné me dijo que no era de mi incumbencia, que debería enfocarme en ser una esposa apropiada y dejarle manejar el negocio. Hizo una pausa obligándose a continuar. Descubrí que había estado desfalcando de la empresa durante meses, tomando dinero que debería haber ido a mi madre, a los empleados que dependían de esos salarios. Cuando lo confronté me dijo que estaba siendo histérica, que no entendía cómo funcionaban los negocios. Su voz se quebró. Y luego una mañana desperté y se había ido. Simplemente se había ido. Había tomado todo lo de valor de la casa, cerrado nuestras cuentas bancarias y dejado una nota diciendo que había encontrado mejores oportunidades en Argentina y que no regresaría. Y estaba embarazada, dijo Alejandro en voz baja. De 3 meses, aunque aún no lo sabía. Isabela se limpió los ojos con su mano libre. Fui a nuestro abogado para comenzar los procedimientos de divorcio, pero me dijo que sin la cooperación de Fernando, sin que él firmara papeles o apareciera en corte, no podía obtener un divorcio bajo la ley española. Estaba legalmente atada a un hombre que me había abandonado y no había nada que pudiera hacer al respecto. La mandíbula de Alejandro se tensó, pero permaneció en silencio dejándola terminar. Las amigas de mi madre comenzaron a evitarla. Los susurros nos siguieron por todas partes. Pobre Isabela Castillo, qué tragedia. Ese esposo suyo siempre fue sospechoso. Debería haberlo sabido. Y yo... La voz de Isabela se quebró completamente. Yo era el cuento de advertencia. La chica tonta que se había casado mal y ahora estaba pagando el precio. Miró a Alejandro directamente, necesitando que entendiera. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada supe que no podía quedarme. No podía criar a un niño en ese ambiente donde mi vergüenza se convertiría en su carga. Así que tomé el poco dinero que me quedaba, me subí a un tren dirigiéndose al oeste y simplemente... huí. A las montañas, a cualquier lugar donde Fernando no estuviera, a algún lugar donde pudiera empezar de nuevo y nadie me conociera como la esposa abandonada. Isabela se limpió los ojos otra vez, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Así que cuando preguntas por qué no puedo confiar en esta bondad, por qué no puedo creer que alguien ayudaría sin esperar algo a cambio, es porque el último hombre que prometió cuidarme robó todo lo que tenía y desapareció. Y legalmente aún estoy casada con él. Aún estoy atada a alguien que destruyó mi vida y me dejó con nada más que un bebé y una pila de vergüenza. El silencio que siguió se sintió pesado y absoluto. Isabela esperó que Alejandro se apartara, que se diera cuenta de que era demasiado dañada, demasiado complicada, demasiado problemática. Esperó que la viera como todos los demás lo habían hecho, como un cuento de advertencia, un escándalo, una mujer cuyo juicio pobre había traído desastre sobre sí misma. Pero él no se apartó. En cambio levantó su mano a sus labios y presionó un beso gentil en sus nudillos. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lamento que le pasara eso, y lamento por cada persona que la hizo sentir como si fuera su culpa. Fue mi culpa. Lo elegí. Creí en sus mentiras». «No». La voz de Alejandro fue firme. Él mintió. Él robó. Él abandonó a su esposa embarazada. Esas fueron sus elecciones, no las suyas. Y cualquiera que la culpara por sus acciones es un cobarde que no podía enfrentar la verdad sobre quién era él realmente. Las palabras rompieron algo suelto dentro del pecho de Isabela, y de repente estaba llorando. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Alejandro se movió inmediatamente, subiendo a los escalones,
y tirándola en sus brazos con una gentileza que la hizo llorar más fuerte. No le dijo que parara, no trató de arreglar nada, solo la sostuvo mientras se desmoronaba contra su hombro. Aún estoy casada con él, jadeó entre sollozos. Legalmente aún soy su esposa, incluso si quisieras, incluso si nosotros. No puedo ofrecerte nada real. No me importa lo legal. La voz de Alejandro fue baja y feroz contra su cabello. Me importas tú, me importa asegurarme de que estés segura y cuidada y que no enfrentes esto sola más. Se apartó lo suficiente para mirar su rostro, sus ojos oscuros e intensos. Y en cuanto a tu esposo, lo resolveremos. Hay abogados en el pueblo, personas que conocen la ley territorial mejor que yo. Si hay una manera de terminar ese matrimonio, la encontraremos. ¿Por qué? La pregunta salió desesperada, confundida. ¿Por qué te atarías al lío de otra persona, a alguien que ni siquiera puede ofrecerte un futuro? La mano de Alejandro subió para tomar su rostro, su pulgar gentil contra su mejilla manchada de lágrimas. Porque el futuro que quiero no es el que fue planeado para mí por arreglos de negocios y obligaciones familiares, dijo en voz baja. Es el que elijo para mí mismo. Y si ese futuro te incluye a ti y a tu hijo, si significa ayudarte a construir una vida donde ya no tengas que correr con miedo, entonces eso es por lo que quiero pelear. Isabela no pudo hablar, solo pudo mirar a este hombre que había aparecido en su claro como una respuesta a oraciones que no había sabido cómo rezar, quien la había ayudado a construir muros, y ahora estaba ofreciendo ayudar a derribar los que rodeaban su corazón. No puedo prometerte nada, susurró. No puedo prometer que no entraré en pánico y huiré. No puedo prometer que alguna vez seré lo suficientemente completa para... No te estoy pidiendo promesas. La voz de Alejandro fue gentil pero absoluta. Solo te estoy pidiendo que me dejes quedarme. Déjame ayudar. Déjame estar aquí para lo que sea que venga después. Y tal vez fue agotamiento o tal vez fueron los primeros brotes frágiles de algo que podría eventualmente crecer hasta convertirse en confianza. Pero Isabela se encontró asintiendo. Está bien, respiró. Está bien. Se sentaron allí en los escalones del cortijo mientras la oscuridad caía completamente envueltos en mantas y posibilidad. Y por primera vez desde que había huido de Madrid, Isabela se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por el miedo y la supervivencia. Era aterrador, pero también era imposiblemente algo que se sentía como esperanza. Las siguientes semanas pasaron en una especie de paz extraña y suspendida. Alejandro salía cada mañana a trabajar en la hacienda, pero pasaba por el cortijo cada tarde trayendo noticias del día y sentándose con Isabela durante cenas simples que Remedios preparaba. Hablaron de todo y nada, sus recuerdos de crecer en la hacienda, su infancia en Madrid, antes de que todo se desmoronara, las pequeñas observaciones que componen la textura de la vida diaria. Y lentamente, cuidadosamente, Isabela se encontró relajándose en su presencia. Se encontró esperando el sonido de su caballo en la tarde, a la comodidad silenciosa de alguien que no necesitaba que fuera nada más que exactamente quien era. Pero la paz nunca dura mucho en país duro. 9 días después, Isabela despertó en la oscuridad previa al amanecer con un dolor que le cortó la respiración. Comenzó bajo en su espalda un calambre profundo que se irradió alrededor a su vientre. Se quedó allí por un momento tratando de convencerse de que no era nada, solo el bebé moviéndose solo, su cuerpo protestando otra noche incómoda. Luego el dolor vino otra vez más fuerte esta vez y supo. Era hora. Logró encender una lámpara con manos temblorosas, logró ponerse su bata más pesada contra el frío, pero cuando se levantó para dirigirse a la casa principal, otra contracción golpeó lo suficientemente fuerte como para doblarla. Agarró el respaldo de una silla y respiró a través de ella, contando segundos que se sintieron como horas. Cuando finalmente se alivió, sabía que no llegaría a través del patio antes de que viniera la siguiente. La lámpara. Podía poner la lámpara en la ventana. La señal que Remedios le había dicho que usara si necesitaba ayuda en la noche. Isabela se movió tan rápido como su cuerpo se lo permitía, colocando la lámpara en el alféizar de la ventana donde su luz sería visible desde la casa principal. Luego regresó a la cama y se dejó caer en ella, su corazón acelerándose con miedo y una anticipación extraña y salvaje. Esto estaba pasando. Después de meses de incertidumbre y lucha, después de construir un cortijo y huir de su pasado y aprender a aceptar ayuda que no pensaba que merecía, esto finalmente estaba pasando. Iba a conocer a su hijo.
La puerta se abrió de par en par menos de 5 minutos después, y Remedios se apresuró con una bolsa sobre su hombro y determinación escrita a través de su rostro. —¿Qué tan cerca están los dolores? —preguntó moviéndose inmediatamente al lado de Isabela. 5 minutos, tal vez menos —jadeó Isabela mientras comenzaba otra contracción. No pensé que sería tan rápido. Los primeros bebés son impredecibles. Las manos de Remedios fueron gentiles pero eficientes mientras ayudaba a Isabel a salir de su bata y ponerse un camisón limpio. He enviado a Eduardo al pueblo por señora Chen, pero no regresará por al menos 2 horas. Puede aguantar hasta entonces. ¿Tengo opción? Remedios sonrió sombríamente. En realidad no, pero he ayudado a dar a luz a 3 bebés míos y media docena de terneros cada primavera. Pasaremos esto juntas. Durante la siguiente hora las contracciones se volvieron más fuertes y más seguidas, hasta que Isabela perdió todo sentido del tiempo más allá del ritmo de dolor y respiración y la voz firme de Remedios guiándola a través de cada ola. Había escuchado a las mujeres hablar sobre el parto en tonos susurrados y dramáticos, sobre la agonía, el peligro, la manera en que te llevaba al borde de la muerte y te desafiaba a sobrevivir, pero nadie le había contado sobre la soledad de ello. La manera en que podías estar rodeada de gente y aún sentirte completamente sola en la lucha de tu cuerpo. Estaba profunda en ese lugar solitario agarrando las manos de Remedios y tratando de no gritar cuando escuchó el sonido de múltiples caballos afuera, moviéndose rápido sus cascos urgentes en el amanecer congelado. «Eso es demasiado pronto para señora Chen», murmuró Remedios moviéndose a la ventana. Luego su expresión cambió volviéndose aguda con alarma. Isabela, ¿envió palabra a alguien más? ¿Alguien sabía que estaba cerca de su tiempo? No, jadeó Isabela mientras golpeaba otra contracción. ¿Por qué? La voz de Remedios llegó desde lejos tensa con algo que podría haber sido ira o miedo. Porque hay 3 hombres desmontando en el patio ahora mismo y uno de ellos parece acostumbrado a dar órdenes y espera que las sigan. La contracción se alivió e Isabela se obligó a concentrarse. ¿Qué quieren? No lo sé, pero... Remedios se detuvo mientras las voces se alzaron afuera, y luego la puerta del cortijo se estrelló abierta. Eduardo Mendoza estaba en el umbral, su rostro oscuro con furia, y detrás de él Isabela podía ver a Alejandro sujetando a un hombre que nunca había visto antes, alto y elegantemente vestido, a pesar de la hora temprana su expresión imperiosa y fría. «Señora Herrera». La voz del extraño cortó a través del cuarto como una cuchilla. «Soy don Ricardo de Velasco, el padre de Carmen, y he venido a ofrecerle una proposición de negocios». Isabela lo miró a través de una neblina de dolor e incredulidad. ¿Ha venido a qué? A ofrecerle dinero. 500 pesos para que deje las montañas inmediatamente y nunca regrese. Lleve a su hijo, vuelva al este, o vaya a Andalucía, o a donde sea, que vayan las mujeres desesperadas, pero deje este territorio y deje de causar problemas para la gente respetable. La audacia pura de ello dejó a Isabela sin palabras. Remedios se movió para pararse entre ella y los hombres, su marco pequeño rígido con furia protectora. «Salgan», dijo Remedios, su voz mortalmente silenciosa. «Salgan de esta casa ahora mismo antes de que haga que mi esposo los eche de esta propiedad». «No creo que entienda la situación, señora Mendoza». La sonrisa de don Ricardo fue fría. «Su hijo ha sido comprometido por la presencia de esta mujer. Su compromiso con mi hija está en riesgo porque la gente está hablando, y en un territorio pequeño como este la charla puede destruir reputaciones. Simplemente estoy ofreciendo una solución que beneficie a todos». «La única persona siendo comprometida aquí es Isabela», dijo Alejandro, su voz temblando con rabia apenas controlada. Se había soltado de don Ricardo y ahora estaba al pie de la cama, sus ojos encontrándose con los de Isabela con una intensidad que le cortó la respiración. «Y la única reputación que importa es la suya, la cual está destruyendo ahora mismo al tratarla como si fuera algo que se puede comprar y remover». Otra contracción golpeó más fuerte que antes e Isabela no pudo detener el grito que escapó de sus labios. Remedios estaba a su lado inmediatamente, su atención cambiando completamente de la confrontación a la mujer en trabajo de parto. «Necesitan irse», dijo Remedios a los hombres sin mirarlos. «Todos ustedes. Ella necesita silencio y calma, no este circo». «No me voy hasta que ella acepte mis términos», insistió don Ricardo.
Entonces estará aquí mucho tiempo. La voz vino del umbral silenciosa pero llevando autoridad absoluta. Todos se volvieron para ver a una mujer china anciana, entrando al cortijo, su bolsa médica en mano, su expresión serena a pesar del caos. Señora Chen se movió por el cuarto como si fuera de ella, evaluando la situación con una sola mirada. «Esta mujer está en trabajo de parto», dijo calmadamente. «Cualquiera que no esté ayudando debería irse inmediatamente. Eso lo incluye a usted», señaló a don Ricardo, «y a usted», señaló a Eduardo. «Usted puede quedarse», le dijo a Alejandro, «pero solo si puede ser útil sin causar estrés». El rostro de don Ricardo se enrojeció de indignación. «No he terminado». «Sí ha terminado». El tono de señora Chen no cambió, pero algo en sus ojos hizo que incluso don Ricardo retrocediera un paso. «Esta es una sala de partos ahora. O se va con dignidad o haré que lo remuevan. Su elección». Por un largo momento don Ricardo miró a la partera pequeña y, poco impresionada, claramente tratando de decidir si podía intimidar su camino a través de esta situación. Luego la mano de Eduardo aterrizó pesada en su hombro. «Escuchó a la señora», dijo Eduardo en voz baja. «Es hora de irse». Don Ricardo se permitió ser escoltado afuera, pero en la puerta se volvió una vez más. «Esto no ha terminado, señora Herrera. Está haciendo que gente poderosa esté muy infeliz, y eso rara vez termina bien». Luego se fue y el cortijo cayó en silencio súbito y bendito. Señora Chen se movió inmediatamente al lado de Isabela, sus manos practicadas gentiles mientras la examinaba. «Primer bebé». «Sí». La voz de Isabela salió áspera, tensa. «Lo está haciendo bien. Contracciones fuertes, buen progreso». Señora Chen miró a Remedios. «Agua caliente, toallas limpias y algo para que muerda cuando comience el pujo». Gesturó a Alejandro, quien aún estaba parado congelado al pie de la cama. «Venga aquí». Alejandro se movió hacia adelante vacilante, y señora Chen tomó su mano y la puso en la de Isabela. «Ella necesita un ancla», dijo la partera simplemente. «Alguien a quien aferrarse cuando el dolor se vuelva malo. ¿Puede hacer eso?» La garganta de Alejandro trabajó, pero asintió. Su mano se tensó en la de Isabela, cálida y sólida y firme. «Bien». Señora Chen se volvió de nuevo a sus preparativos. «Ahora traigamos a este bebé al mundo». Las siguientes horas se difuminaron juntas en una neblina de dolor y esfuerzo, y la presencia firme de gente que se negaba a dejar que Isabela enfrentara esto sola. Remedios trajo agua y paños frescos para su frente. Señora Chen la guió a través de cada etapa del trabajo de parto con competencia tranquila, y Alejandro se quedó a su lado a través de todo, dejándola aplastar su mano durante las contracciones, hablando ánimo silencioso, cuando estaba segura de que no podía continuar. «Lo está haciendo», murmuró durante una contracción particularmente brutal. «Es la persona más fuerte que he conocido y lo está haciendo». «No puedo», jadeó Isabela. «No puedo. Es demasiado yo». «Sí puede». Su voz fue feroz y absoluta. Construyó un cortijo en una montaña. Sobrevivió cosas que habrían roto a cualquier otra persona. Puede hacer esto. Y de alguna manera imposiblemente lo hizo. Justo cuando el sol de invierno subía sobre los picos del este inundando el cortijo con luz dorada pálida, Isabela empujó a su hijo al mundo. Su primer grito fue fuerte e indignado y el sonido de ello rompió algo abierto en el pecho de Isabela, algo que había estado encerrado por tanto tiempo que había olvidado que existía. Señora Chen trabajó rápidamente limpiando al bebé y envolviéndolo en mantas suaves antes de colocarlo en los brazos de Isabela. Era perfecto. Imposiblemente pequeño y perfecto, con una mata de cabello oscuro y ojos que probablemente se volverían marrones como los suyos, y pequeños puños que se agitaban en protesta por haber nacido en un mundo tan frío y brillante. «Hola, Subushi», susurró Isabela, lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, pequeño, soy tu madre». El llanto del bebé se calmó y giró su cabeza hacia su voz, con la búsqueda instintiva de todos los recién nacidos. Isabela sintió su corazón agrietarse completamente abierto, sintió amor verter a través de las grietas como luz y entendió finalmente lo que Remedios había estado tratando de decirle todo el tiempo. Algunas cosas valían el riesgo de vulnerabilidad, algunas cosas valían dejar que la gente se acercara lo suficiente para lastimarte. Este niño imposible y hermoso, valía todo.
Miró hacia arriba para encontrar a Alejandro aún parado allí, su rostro húmedo con lágrimas, que no se molestaba en esconder mirando al bebé en sus brazos con una expresión de asombro tan crudo que le cortó la respiración. ¿Quiere sostenerlo? La oferta salió antes de que Isabela conscientemente decidiera hacerla, pero supo inmediatamente que era correcta. Los ojos de Alejandro se ensancharon. ¿Estás segura, Ko? Estoy segura. Se movió más cerca y señora Chen le mostró cómo apoyar la cabeza del bebé mientras Isabela transfería el bulto cálido y retorciéndose a sus brazos. Alejandro se quedó allí, este hombre fuerte que trabajaba todo el día con sus manos, sosteniendo a un recién nacido como si estuviera acunando la cosa más preciosa en existencia. Y tal vez lo era. Es perfecto, respiró Alejandro. Isabela es absolutamente perfecto. Lo es, estuvo de acuerdo. Agotamiento finalmente estrellándose sobre ella. Pero era un agotamiento bueno, el tipo que llegaba después de completar algo imposible. Señora Chen terminó su trabajo y se levantó limpiándose las manos en una toalla. Madre y bebé están ambos sanos. Lo hizo bien. Miró irá Alejandro aún sosteniendo al infante con reverencia cuidadosa. Y usted hace un buen ancla. No muchos hombres pueden soportar estar en la sala de partos, pero nunca se estremeció. No iba a ir a ninguna parte, dijo Alejandro, simplemente sus ojos aún en el bebé. No cuando me necesitaba. ¡Buah! Remedios apareció con ropa de cama fresca y ayudó a Isabela a ponerse ropa limpia mientras Alejandro renuentemente entregó al bebé de vuelta a señora Chen para un examen más completo. Y mientras Isabela se acomodaba de vuelta en la cama limpia y agotada y abrumada por todo lo que acababa de pasar, sintió el peso de los últimos 9 meses finalmente comenzar a levantarse. Lo había hecho. Contra todas las probabilidades, contra todo el miedo e incertidumbre y soledad, había traído a su hijo a salvo al mundo. Y no había estado sola. Pero aún mientras el alivio la inundaba, Isabela sabía que esto era solo el comienzo. La amenaza de don Ricardo aún se cernía sobre ellas. Su matrimonio con Fernando aún era legalmente vinculante. Y a pesar de la ternura en los ojos de Alejandro mientras miraba a su hijo, a pesar de la manera en que su corazón se había agrietado abierto cuando él se había negado a dejar su lado, Isabela sabía que amar aquí a alguien y construir una vida con ellos eran dos cosas muy diferentes. El bebé, Diego lo nombró Isabela después de su abuelo, durmió pacíficamente en la cuna que Eduardo había aparecido con la mañana después de su nacimiento. Solo ocupando espacio en el granero. Había afirmado, pero Isabela había visto el lijado cuidadoso, la capa fresca de pintura, que hablaba de horas pasadas preparándose para este momento. Fue Remedios quien le contó sobre la conversación que había tenido lugar mientras se recuperaba del parto. Don Ricardo volvió, dijo Remedios en voz baja, acomodándose en la silla junto a la cama de Isabela con una taza de té. 2 días después de que Diego nació, Alejandro lo encontró en la línea de la propiedad. El estómago de Isabela se apretó. ¿Qué quería, tía? Lo mismo que antes. Dinero a cambio de que desapareciera. La expresión de Remedios era sombría. Pero esta vez trajo papeles, documentos legales afirmando que su presencia aquí constituye adulterio, ya que aún está legalmente casada y que podría hacer arrestar tanto a usted como a Alejandro si no acepta su oferta y se va. ¿Puede hacer eso o...? La voz de Isabela fue apenas un susurro. Probablemente no. El juez Morales dice que la ley territorial está más preocupada por las circunstancias actuales que por tecnicidades legales de otros estados. Pero don Ricardo tiene conexiones, dinero e influencia. Podría hacer la vida muy difícil para todos nosotros si quisiera. Isabela cerró sus ojos sintiendo el peso de la vergüenza vieja presionando sobre sus hombros. Tal vez debería tomar el dinero. Tal vez sería mejor para todos si simplemente... Isabela. La voz de Remedios fue aguda. Míreme. Isabela abrió sus ojos para encontrar a la mujer mayor inclinándose hacia adelante, su expresión feroz. Le conté una vez sobre el bebé que perdí, dijo Remedios. Pero no le conté sobre la elección que tuve que hacer después. Cuando estaba embarazada de Alejandro el médico en el pueblo, el mismo que no pudo salvar a mi primer bebé, nos dijo a mí y a Eduardo que era demasiado débil, demasiado dañada para llevar otro hijo de manera segura. Recomendó que nosotros... que no continuáramos con el embarazo.
La respiración de Isabela se atoró. Eduardo dejó la elección a mí, continuó Remedios. Y por semanas estaba aterrorizada. Aterrorizada de perder otro bebé, aterrorizada de dejar a Eduardo, solo aterrorizada de esperar algo que podría ser quitado otra vez. Su voz se suavizó. Pero luego me di cuenta de que el miedo era solo otra manera de rendirse. Que dejar que el terror tomara mis decisiones por mí era lo mismo que dejar ganar a la duda de ese médico. Lao. Extendió la mano y tomó la mano de Isabela. Elegí esperar. Elegí pelear por la vida que llevaba incluso cuando parecía imposible. Y Alejandro es el resultado de esa elección. Fuerte y terco y más hermoso de lo que me atreví a imaginar. Lágrimas se derramaron por las mejillas de Isabela. ¿Pero qué si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Qué si tomo la decisión equivocada y Diego paga por ello? Entonces tomarás otra decisión, y otra, hasta que encuentres tu camino a la vida que quieres. Remedios apretó su mano. Eso es lo que es el valor, Isabela, no la ausencia de miedo, sino la voluntad de elegir esperanza de todos modos. Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del cortijo se abrió y Alejandro entró pisoteando nieve de sus botas. Se movió silenciosamente a la cuna donde Diego dormía, su expresión suavizándose mientras observaba la respiración pacífica del bebé. ¿Cómo estuvo la línea de cerca?, preguntó Remedios. Bien. La respuesta de Alejandro estaba distraída. Miró a Isabela y ella vio algo complicado en sus ojos. Pero me topé con Roberto Vargas en el camino de vuelta, el abogado de Sevilla. El corazón de Isabela comenzó a acelerarse. ¿Qué quería? Ha estado investigando su situación, investigando la ley territorial precedentes para disolver matrimonios cuando una parte ha abandonado a la otra. Alejandro se movió más cerca, su expresión cuidadosamente neutral. Piensa que puede ayudar. ¿Cómo? El territorio de las montañas permite el divorcio por motivos de deserción, pero hay requisitos. Tiene que probar que su esposo la abandonó con intención de nunca regresar y tiene que hacer un esfuerzo de buena fe para notificarlo de los procedimientos. El estómago de Isabela se hundió, lo que significa encontrar a Fernando y conseguir que responda, lo cual no hará. No necesariamente. Alejandro sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Vargas dice que hay maneras de establecer deserción y notificar a alguien de procedimientos de divorcio, incluso si no sabes exactamente dónde están. Avisos de publicación en periódicos, declaraciones juradas de testigos, ese tipo de cosas. Soluciones legales creativas, dijo Isabela recordando su conversación anterior. Exactamente, no será rápido y no será fácil. El proceso podría tomar meses, tal vez más, pero Vargas piensa que tenemos una oportunidad real, especialmente ya que tiene documentación de cuando Fernando se fue y puede probar que vació sus cuentas. Isabela miró a Diego durmiendo pacíficamente en su cuna, luego de vuelta a Alejandro. ¿Cuánto costará este abogado? Vargas a veces toma casos de contingencias y cree que son justos, dijo Alejandro cuidadosamente. Y incluso si no... Hizo una pausa, luego siguió adelante con determinación silenciosa. Incluso si no cubriré el costo, considérelo una inversión en su futuro, en el futuro de Diego. No puedo pedirte que hagas eso. No está pidiendo, estoy ofreciendo. Alejandro se agachó junto a la cama para que estuviera al nivel de sus ojos. Isabela, sé que está acostumbrada a pelear cada batalla sola, pero esta es una pelea donde no tiene que hacerlo. Déjeme ayudar, deje que mi familia ayude. Eso es lo que hace la gente cuando se preocupa por los demás. Comparten la carga. Diego eligió ese momento para despertar con un grito indignado, e Isabela automáticamente comenzó el proceso de prepararse para alimentarlo. Esperó que Alejandro se fuera, que le diera privacidad, pero en cambio se acomodó en la silla que Remedios había desocupado. «Quédate», dijo Isabela cuando se veía incierto. «Por favor, estoy cansada de hacer todo sola». Durante la siguiente hora, mientras Diego se alimentaba y luego dormitaba contra el pecho de Isabela, hablaron sobre el proceso legal, lo que implicaría cuánto tiempo podría tomar, cuáles eran los riesgos. Y gradualmente Isabela comenzó a sentir algo que no había experimentado en meses, la posibilidad de libertad real. «Hay algo más», dijo Alejandro finalmente cuando Diego había vuelto a dormirse, y el cortijo se había vuelto silencioso. «Algo que necesito decirte antes de que tomes cualquier decisión sobre el divorcio
Sobre quedarte aquí, sobre... nosotros. El pecho de Isabela se tensó. ¿Qué? Alejandro estuvo quieto por un largo momento mirando sus manos. Cuando habló su voz era baja y cuidadosa. Te dije que Esperanza murió de neumonía. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Isabela esperó sintiendo que lo que sea que estuviera a punto de decir cambiaría algo fundamental entre ellos. Había una ventisca esa noche, continuó Alejandro. La peor tormenta que había visto. Esperanza había estado luchando con esa tos durante semanas, pero parecía mejor esa mañana. Dijo que se sentía más fuerte, quería visitar a su hermana en el pueblo antes de que naciera el bebé. La respiración de Isabela se atoró. No sabía que Esperanza estaba embarazada. Debería haber dicho no. La voz de Alejandro fue apenas por encima de un susurro. Debería haberla hecho esperar por mejor clima, pero había estado encerrada en la casa por tanto tiempo y se veía tan esperanzada, tan emocionada por el futuro. Hizo una pausa, su mandíbula trabajando. Así que enganché el carro y la llevé al pueblo. Alejandro. Estábamos de vuelta cuando la tormenta golpeó. Bajó tan rápido que no podía ver el camino. La rueda del carro golpeó un surco y Esperanza fue lanzada fuera. Se golpeó la cabeza en una roca y cuando la volví a subir al carro estaba inconsciente, sangrando. Su voz se quebró. Traté de llevarla a casa, pero nos perdimos en la nieve. Para cuando encontré refugio estaba ardiendo con fiebre. La herida en la cabeza, el frío, el estrés. Era demasiado para que su cuerpo lo manejara. Alejandro miró a Isabela entonces y sus ojos estaban oscuros con dolor viejo y algo más profundo. Culpa que lo había estado comiendo durante 5 años. Murió en mis brazos mientras la tormenta rugía afuera. Ella y el bebé. Y fue mi culpa. Si no la hubiera sacado con ese clima, si hubiera sido más fuerte, si hubiera dicho no. No fue tu culpa, dijo Isabela firmemente. Alejandro, fue un accidente. Un accidente terrible y trágico, pero no tu culpa. No fue... Su sonrisa fue amarga. Yo era su esposo. Se suponía que la protegiera y en cambio la llevé directamente al peligro porque no podía soportar verla decepcionada. Isabela cambió cuidadosamente a Diego y extendió la mano para tomar la mano de Alejandro. Tomaste una decisión basada en amor, basada en querer ver feliz a tu esposa. Eso no es lo mismo que ser responsable de todo lo que pasó después. Me he estado diciendo eso por 5 años, dijo Alejandro en voz baja, pero nunca lo he creído completamente. Entonces créelo ahora. La voz de Isabela fue feroz, porque si vas a ayudarme a pelear por la libertad de mi pasado, necesitas ser libre del tuyo también. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de confesiones compartidas asentándose entre ellos. Afuera el viento se movía a través de los pinos, y en algún lugar a la distancia, Isabela podía escuchar ganado mugiendo en los campos. ¿Por qué me dijiste?, preguntó finalmente. Porque si vamos a hacer esto, si vamos a pelear por un futuro juntos, necesito que sepas quién estás eligiendo. No alguna versión idealizada, sino el verdadero yo. El hombre que ha cometido errores, que ha llevado culpa, que no debería tener que llevar, que está aprendiendo a perdonarse a sí mismo. Isabela miró a Diego, luego de vuelta a Alejandro. ¿Y si te elijo de todos modos? Si elijo quedarme y pelear y construir algo real aquí... Entonces lo hacemos juntos, dijo Alejandro simplemente. Todo ello. Las batallas legales, el chisme, los desafíos que vienen. Los enfrentamos como una familia. La palabra colgó en el aire entre ellos. Familia. No el tipo en el que naces, sino el tipo que eliges. El tipo que construyes de lucha compartida y confianza, y la decisión de quedarte incluso cuando irse sería más fácil. Don Ricardo no se rendirá, dijo Isabela en voz baja. Encontrará otras maneras de presionarnos. Que lo intente, no es el único con conexiones en este territorio. Y Carmen se ajustará, dijo Alejandro firmemente. O no lo hará. De cualquier manera no es nuestro problema. Isabela estuvo quieta por un largo momento estudiando a este hombre que había aparecido en su claro como una respuesta a oraciones que no había sabido cómo rezar. Quien la había ayudado a construir muros y ahora estaba ofreciendo ayudar a derribar los que rodeaban su corazón. Tengo miedo, admitió. Yo también. La honestidad de Alejandro fue completa e indefensa.
Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido si hubiera tenido el valor de pelear por lo que quería. Diego se movió en los brazos de Isabela haciendo pequeños sonidos de olfateo. Miró a su hijo, este niño que le había dado razón para sobrevivir todo. Y luego de vuelta a Alejandro. «Está bien», dijo en voz baja. «Peleemos». El proceso legal que siguió fue exactamente tan complicado como Roberto Vargas había advertido. Papeles tenían que ser archivados, avisos publicados, periodos de espera observados. Pero gradualmente, semana a semana, el caso construyó impulso. Declaraciones juradas llegaron de Madrid, de las antiguas amigas de la madre de Isabella, de empleados en la empresa de su padre que habían presenciado el desfalco de Fernando del Abogado, que originalmente le había dicho que el divorcio era imposible bajo la ley madrileña. Cada pieza de documentación se sintió como otra cadena rompiéndose otro paso hacia la libertad. Y a través de todo Alejandro fue firme y presente, y exactamente lo que Isabela necesitaba sin tener que pedirlo. El proceso legal que siguió fue exactamente tan complicado como Roberto Vargas había advertido. Papeles tenían que ser archivados, avisos publicados, periodos de espera observados. Pero gradualmente, semana a semana, el caso construyó impulso, declaraciones juradas llegaron de Madrid. De las antiguas amigas de la madre de Isabela, de empleados en la empresa de su padre que habían presenciado el desfalco de Fernando del Abogado, que originalmente le había dicho que el divorcio era imposible bajo la ley madrileña. Cada pieza de documentación se sintió como otra cadena, rompiéndose otro paso hacia la libertad. Y a través de todo Alejandro fue firme y presente, y exactamente lo que Isabela necesitaba sin tener que pedirlo. Ayudó con Diego cuando el bebé estaba inquieto, cortó leña, cuando Isabela estaba demasiado cansada para manejarlo sola, y se sentó con ella durante las largas tardes de invierno, cuando el peso de todo se sentía abrumador. La primavera llegó tarde a las montañas españolas ese año, pero cuando finalmente llegó, transformó el paisaje de la noche a la mañana. La nieve se derritió en arroyos, corriendo la hierba se puso verde en los valles, y los álamos estallaron en nueva hoja, con esa sombra particular de verde amarillento que solo existe por unas pocas semanas breves. Isabela pasó largas tardes sentada en el porche del cortijo con Diego, viendo el mundo despertar a su alrededor y sintiendo su propia vida comenzar a descongelarse. El bebé estaba creciendo, volviéndose más alerta y responsivo, sonriendo a caras que reconocía y balbuceando de la manera que hacía que su corazón doliera de amor. Y lentamente, cuidadosamente, comenzó a imaginar un futuro que se extendía más allá de la simple supervivencia. Una tarde a principios de mayo, cuando Diego tenía 3 meses y comenzaba a sostener su cabeza por sí mismo, Alejandro apareció en el cortijo con algo envuelto en tela. Se veía nervioso de una manera que Isabela nunca había visto antes. «Hice algo», dijo desenvolviendo la tela para revelar una herradura doblada que había sido cuidadosamente moldeada y alisada, sus extremos curvados en una manija, para la puerta del cortijo. Isabela lo tomó cuidadosamente sintiendo el peso de él, la manera en que el metal había sido trabajado con habilidad y paciencia obvias. «Es hermoso. Es del caballo que me tiró ese día en la ventisca», dijo Alejandro en voz baja. «El día que casi muero porque había dejado de preocuparme si vivía. Después de que ese pastor me salvó, después de que estuve lo suficientemente bien para cabalgar a casa, guardé la herradura como un recordatorio». Un recordatorio de que de que las cosas rotas aún pueden cargar peso, de que a veces lo que se siente como un final es realmente solo el comienzo de algo diferente, y de que la gente que te ayuda a sobrevivir los peores días de tu vida, vale la pena aferrarse a ella. La garganta de Isabela se cerró completamente, dejó la herradura cuidadosamente y se levantó moviéndose hacia donde Alejandro esperaba en los escalones del porche. Diego estaba dormido en su cuna adentro, y la tarde era cálida y gentil, llena del sonido de ranas de primavera y ganado distante. «Necesito decirte algo», dijo en voz baja, «y necesito que me dejes terminar antes de responder». Alejandro asintió, su expresión guardada pero abierta. «Cuando vine a las montañas pensé que estaba huyendo de mi pasado», comenzó Isabela. «Pensé que si podía alejarme lo suficiente de Madrid, de Fernando, de toda la vergüenza y el juicio, podía construir una vida donde nada de eso importara más, donde podía ser lo suficientemente fuerte para que nunca necesitara a nadie otra vez». Hizo una pausa reuniendo valor.
Pero estos últimos meses contigo y tu familia viéndote ayudarme, no porque tuvieras que, sino porque querías, ha cambiado algo en mí. Me ha hecho darme cuenta de que tal vez la cosa más fuerte que puedo hacer no es probar que puedo sobrevivir sola. Tal vez es tener el valor de construir algo con alguien más. La respiración de Alejandro se atoró, pero permaneció en silencio. Aún tengo miedo, admitió Isabela. Miedo de confiar en alguien y que me deje. Miedo de dejar que Diego se encariñe contigo y luego perderte. Miedo de que soy demasiado dañada, demasiado complicada, demasiado problemática para que alguien realmente me quiera a largo plazo. Lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no trató de esconderlas. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida huyendo de la posibilidad de felicidad, porque tengo demasiado miedo de alcanzarla. Isabela. Déjame terminar, dijo. Por favor. Asintió sus propios ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Me pediste una vez que confiara en ti un día a la vez, continuó Isabela. Y lo hice. Y cada día has probado que esa confianza valía la pena darla. Has sido paciente cuando fui difícil amable, cuando fui defensiva presente cuando tuve miedo. Y has amado a mi hijo. Su voz se quebró. Has amado a Diego como si fuera tuyo, aunque no tenías obligación de hacerlo, aunque habría sido más fácil alejarte. Nunca podría alejarme de él, dijo Alejandro en voz baja. O de ti. Lo sé, dijo Isabela, y lo sabía finalmente de una manera que iba más profundo que el miedo o la duda. Así que te estoy preguntando, si aún quieres esto, si aún nos quieres, estoy lista para dejar de correr. Estoy lista para construir algo real contigo sin importar cómo se vea. Por un largo momento Alejandro solo la miró fijamente su expresión, ciclando a través de incredulidad y esperanza, y algo tan tierno que hizo doler el pecho de Isabela. Luego se movió cerrando la distancia entre ellos y tomando su rostro en sus manos con tal reverencia gentil que le cortó la respiración. «Quiero esto», dijo su voz feroz y absoluta. «Te quiero a ti y a Diego, y cualquier vida que podamos construir juntos. Quiero mañanas en esa montaña y tardes en este porche, y cada momento ordinario en el medio. Quiero estar allí cuando Diego dé sus primeros pasos y diga sus primeras palabras, y haga sus primeras preguntas imposibles. Quiero ayudarte a terminar ese cortijo y construirte un granero apropiado y plantar un jardín que realmente sobreviva el invierno». Hizo una pausa su pulgar rozando sus lágrimas. «Lo quiero todo, Isabela, si me aceptas». «Lo haré», susurró. «Lo hago». «Was». Y luego la estaba besando suave y cuidadoso al principio, como si fuera algo precioso que podría romperse. Y luego más profundo con todo el anhelo y la restricción de meses esperando este momento. Isabela le devolvió el beso con igual fervor, vertiendo en él todo el miedo y esperanza y confianza desesperada y frágil que había estado manteniendo cerca de su pecho. Cuando finalmente se separaron ambos respirando fuerte, Alejandro descansó su frente contra la suya. «Tendremos que esperar», dijo en voz baja, «hasta que tu divorcio sea final. No haré nada que pueda complicar tu caso o dar munición a don Ricardo para usar contra ti». «Lo sé», dijo Isabela, «pero podemos esperar, somos buenos en eso». «Lo somos», estuvo de acuerdo. «Y cuando finalmente termine, cuando seas legalmente libre...» «Nos casaremos», terminó Isabela. «Nada lujoso. Solo nosotros y tu familia y Diego en algún lugar con montañas y cielo y la promesa de un futuro que elegimos para nosotros mismos». La sonrisa de Alejandro fue brillante e indefensa. «Eso suena perfecto». Pero 3 días después la tarde trajo más que solo la promesa de felicidad futura. Trajo una visitante que cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre el pasado de Alejandro. Isabela estaba en el jardín detrás del cortijo plantando las primeras semillas de la temporada cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Pero esta vez no era el galope firme del caballo de Alejandro. Era algo diferente, más ligero, más rápido, con un ritmo que hablaba de urgencia. Se enderezó una mano protegiéndose los ojos del sol de la tarde y vio a una mujer acercándose por el sendero. Montaba a horcajadas como un hombre, su cabello negro largo volando detrás de ella como una bandera, su ropa colorida, roja y dorada y verde profundo, brillando en la luz. Cuando la mujer se acercó lo suficiente para que Isabela pudiera ver su rostro, su respiración se atoró. Era hermosa de la manera salvaje y sin disculpas de alguien que nunca había pretendido ser otra cosa que exactamente lo que era.
Su piel estaba bronceada por el sol, sus ojos oscuros como carbones ardiendo, y había algo en la manera en que se movía, fluida y poderosa, que hablaba de una vida vivida completamente en sus propios términos. La mujer desmontó con gracia fácil y se acercó a Isabella con pasos seguros. Cuando habló su voz tenía el ligero acento musical de la gente gitana. «Usted debe ser Isabella», dijo sus ojos tomando nota de todo. El cortijo, el jardín, la evidencia de una vida construida con trabajo duro y determinación. «Soy María la gitana. He venido a conocer a la mujer que trajo de vuelta a mi hijo de entre los muertos». El corazón de Isabella saltó. Su hijo. La sonrisa de María fue conocedora. Alejandro. Aunque él aún no sabe toda la verdad sobre quién es realmente. Antes de que Isabella pudiera responder, el sonido de otro caballo llenó el aire, y Alejandro apareció en el claro. Su expresión se congeló cuando vio a María, ciclos complejos de emociones pasando por su rostro. Sorpresa, reconocimiento y algo que podría haber sido esperanza mezclada con miedo. «María», dijo su voz cuidadosa, «¿qué estás haciendo aquí?» «He venido a reclamar lo que es mío», dijo María, pero su sonrisa quitó cualquier amenaza de las palabras. «Mi hijo que ha estado escondiendo su verdadero yo por demasiado tiempo. Y a conocer a la mujer que lo ayudó a recordar cómo amar». Alejandro desmontó lentamente sus ojos moviéndose entre María e Isabella. «No entiendo». «No», dijo María. «No entiendes, porque Eduardo y Remedios, que son buenas personas, no me malentiendas, pensaron que sería más fácil para ti si no supieras toda la verdad sobre de dónde vienes». Se movió hacia él y Isabella pudo ver las similitudes ahora. La misma gracia fluida, los mismos ojos oscuros, la misma intensidad silenciosa. ¡Qué verdad! La voz de Alejandro fue apenas un susurro. María alcanzó y tocó su mejilla con ternura infinita. «Que no eres solo el hijo de una bailarina gitana y un ganadero español. Eres el hijo del conde de Montemayor, uno de los hombres más poderosos en toda España». El mundo se quedó absolutamente inmóvil. Isabella observó el color drenar del rostro de Alejandro, vio sus piernas volverse inestables. Se movió instintivamente hacia él y él automáticamente alcanzó su mano como un ancla. «Eso es imposible», dijo. «¿Es eso...?» María alcanzó en su bolso y sacó un sobre sellado con cera noble. «Este es tu certificado de nacimiento original, el verdadero, el que Eduardo y Remedios escondieron para protegerte cuando eras pequeño». Con manos temblorosas Alejandro tomó el sobre. Isabella se acercó más y juntos leyeron las palabras que cambiarían todo. Alejandro Eduardo de Montemayor y Vega, nacido el 15 de abril de 1855, hijo de su excelencia, don Carlos de Montemayor, conde de Montemayor, y María Esperanza Vega, conocida como María la Gitana. «No entiendo», Isabella susurró. «¿Por qué esconderían esto?» María suspiró de repente, pareciendo mayor de lo que había aparecido unos momentos antes. «Porque don Carlos estaba casado, porque yo era gitana y bailarina de flamenco, y el escándalo habría destruido su carrera política, y porque cuando Alejandro tenía 2 años, alguien trató de secuestrarlo para pedir rescate». Se volvió hacia Alejandro, cuyo rostro aún estaba pálido de shock. «Tu padre me pidió que te diera a una familia de confianza donde estarías seguro». Eduardo y Remedios habían perdido un hijo recientemente y necesitaban sanación, parecía como el destino. «¿Pero por qué venir hacia adelante ahora?» preguntó Alejandro. «Porque don Carlos murió el mes pasado», dijo María suavemente, «y no tenía otros herederos. Lo que significa que eres ahora el conde de Montemayor con todo lo que eso conlleva». Isabella sintió que el mundo se tambaleó debajo de sus pies. Un conde. Alejandro era un conde, uno de los hombres más poderosos en España, y ella era una mujer divorciándose de un ladrón con un hijo ilegítimo, y nada a su nombre excepto un cortijo a medio construir en las montañas. «No», dijo Alejandro abruptamente. «No quiero eso. No quiero títulos o poder o cualquier cosa que venga con ser noble. Quiero esto». Gesticuló hacia el cortijo, hacia Isabella, hacia la vida simple que habían estado construyendo. «Quiero esta vida». María sonrió y por primera vez desde que llegó la expresión fue completamente suave. «Lo sé, y por eso sé que serás un buen conde,
porque no lo quieres para ti mismo, lo querrás para la gente que puedes ayudar. Se volvió hacia Isabela, cuya mente aún estaba girando con las implicaciones de todo esto. Y tú, mi querida, no te veas tan asustada. ¿Piensas que me importa que mi hijo se case con una condesa o con una mujer fuerte que construyó una vida con sus propias manos? Sé cuál prefiero. Pero las expectativas, Isabela logró decir. La sociedad. La gente esperará La gente esperará lo que les digamos que esperen, interrumpió María. Y cualquiera que tenga un problema con la elección de mi hijo tendrá que hablar conmigo al respecto. Había algo en la manera en que lo dijo, una promesa feroz, que hizo que Isabela creyera que María la gitana era más que capaz de manejar cualquier oposición social. Hay más, dijo María, alcanzando en su bolso otra vez. Don Ricardo de Velasco ha estado presionando a tu familia, ¿verdad? Tratando de separarte de Alejandro. Sí, dijo Isabela cautamente. Bueno, tengo noticias para él. María sacó otro documento. Este es un decreto real firmado por el mismo rey reconociendo oficialmente a Alejandro como el legítimo conde de Montemayor. Lo que significa que tiene rango sobre don Ricardo, considerablemente. La sonrisa de María se volvió depredadora. Espero con ansias ver la expresión de don Ricardo cuando se entere de que ha estado amenazando a un conde español. Isabela y Alejandro se miraron, y ella pudo ver sus propios pensamientos reflejados en sus ojos. Esto cambiaba todo, pero también extrañamente no cambiaba nada en absoluto. «¿Tengo que hacer algo?», preguntó Alejandro. «Sobre el título, la herencia, tendrás que viajar a Madrid eventualmente», dijo María. «Tomar posesión formal de las propiedades, conocer a los administradores. Pero eso puede esperar. Por ahora lo importante es que sepas quién eres realmente». Miró entre ellos y su expresión se suavizó hasta volverse casi maternal. «Y que sepas que sin importar los títulos o el dinero o el poder, lo que importa es esto». Gesticuló hacia el espacio entre ellos la conexión visible que los unía. El amor que han construido, la familia que están creando. Eso es lo que es real. Esa noche, después de que María se había ido pero prometiendo regresar para la boda con toda la celebración gitana apropiada, Isabela y Alejandro se sentaron en el porche del cortijo, Diego dormido en los brazos de su madre, tratando de dar sentido a cómo sus vidas habían cambiado en el espacio de unas pocas horas. «Eres un conde», dijo Isabela suavemente, la realidad de ello finalmente asentándose. «En papel», dijo Alejandro. «Pero no en mi corazón. En mi corazón soy el hombre que quiere casarse contigo, y criar a Diego y vivir en esta montaña donde podemos ver las estrellas cada noche». Isabela se inclinó contra él sintiendo el peso de su brazo alrededor de sus hombros, la solidez de su presencia. «¿Pero qué pasa con las responsabilidades, las propiedades, la gente que depende del conde?» «Nos haremos cargo de ello», dijo Alejandro. «Juntos. Usaremos la riqueza y el poder para ayudar a la gente, para construir escuelas y hospitales y mejores caminos, para asegurar que familias como la tuya no sean destruidas por hombres como Fernando». Hizo una pausa y cuando habló otra vez su voz estaba llena de asombro silencioso. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que podemos proteger a cualquiera que trate de lastimarnos. Significa que don Ricardo no puede tocarnos. Significa que nuestros hijos crecerán seguros y amados y capaces de elegir sus propias vidas». «Nuestros hijos», repitió Isabela, y algo cálido se extendió por su pecho al pensar en ello. Niños que llevarían tanto su fuerza como la de Alejandro, que crecerían conociendo ambos el trabajo duro del cortijo de montaña y la responsabilidad que venía con el privilegio. «¿Estás asustada?», preguntó Alejandro. «Aterrorizada», admitió Isabela. «Pero también emocionada. Es extraño. Todo este tiempo he estado huyendo del poder y la riqueza porque los asociaba con hombres como Fernando. Pero contigo es diferente porque no lo queremos para nosotros mismos», dijo Alejandro. «Lo queremos para lo que podemos hacer con él, para las vidas que podemos tocar, la diferencia que podemos hacer». Permanecieron sentados allí mientras las estrellas salían sobre las montañas, cada uno perdido en pensamientos sobre cómo el destino había tomado los hilos rotos de sus vidas separadas y los había tejido en algo completamente nuevo.
2 semanas después, en una mañana, cuando el aire llevaba el primer toque de verdadero calor de verano, Roberto Vargas llegó a Tres Arroyos con noticias que Isabela había estado esperando y temiendo en medidas iguales. Su divorcio ha sido concedido, dijo entregándole los documentos oficiales con una sonrisa. El juez Morales lo aprobó por motivos de deserción y abandono voluntario. Usted es oficialmente libre, señora Herrera. Isabela tomó los papeles con manos temblorosas, mirando las palabras que representaban el final de una parte de su vida y el comienzo de otra. Es permanente, no puede Fernando desafiarlo. Tendría que aparecer en persona para hacerlo, dijo Vargas. Y considerando que eso lo expondría a cargos de desfalco, lo dudo mucho. Alejandro, quien había estado de pie silenciosamente detrás de la silla de Isabela, puso sus manos en sus hombros. Se acabó, dijo suavemente. Finalmente se acabó. Isabela sintió algo que había estado tenso en su pecho durante años finalmente relajarse. Se acabó. Era libre. Podía casarse con Alejandro sin complicaciones legales, podía dar a Diego una familia completa, podía construir la vida que había estado imaginando. ¿Hay algo más que necesitemos hacer?, preguntó. Solo una cosa, dijo Vargas alcanzando en su maletín. Llegó esto para usted ayer, de Madrid. Entregó a Isabela una carta con el sello oficial de un bufete de abogados. Con el corazón latiendo rompió el sello y leyó: estimada señora Herrera. Nos escribimos para informarle que su anterior esposo, Fernando Castillo, falleció en Buenos Aires el 15 de abril de complicaciones de fiebre amarilla. Según la ley argentina, usted está titulada a cualquier propiedad que poseyera al momento de su muerte. Adjunto encontrará un borrador por la cantidad de 300 pesos representando sus bienes líquidos. También hemos recuperado varias piezas de joyería que creemos pertenecían originalmente a su familia. Lamentamos su pérdida y esperamos que estos fondos proporcionen alguna medida de cierre. La carta se deslizó de los dedos de Isabela. Fernando estaba muerto. Había estado muerto durante meses y ella ni siquiera lo sabía. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro suavemente. Fernando murió, susurró Isabela. En abril. Fiebre amarilla. Ella esperaba sentir algo. Tristeza, alivio, ira. Pero lo que sintió fue vacío, como si la última conexión con esa parte de su vida hubiera finalmente sido cortada. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro. Isabela miró a Diego durmiendo pacíficamente en su cuna, luego a Alejandro, cuyo rostro estaba lleno de preocupación por ella. Pensó en el dinero que acababa de heredar. Dinero que podía usar para hacer mejoras al cortijo, para asegurar el futuro de Diego, para comenzar la nueva vida que había estado soñando. Estoy bien, dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estoy libre, completamente libre. Alejandro se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos en las suyas. Eso significa que estás lista, quiso. ¿Lista para qué? Para casarnos. Para comenzar oficialmente nuestra vida juntos. Para construir el futuro sobre el cual hemos estado hablando. Puposirosis. Isabela miró sus ojos. Estos ojos oscuros y gentiles que habían visto lo peor de ella, y se habían quedado de todos modos. Pensó en todo lo que habían superado: su matrimonio fallido, la muerte de Esperanza, las amenazas de don Ricardo, la revelación sobre el verdadero patrimonio de Alejandro. Pensaron en cómo cada desafío los había hecho más fuertes, más seguros de lo que querían construir juntos. Sí, dijo su voz firme con convicción. Estoy lista. La boda tuvo lugar en una tarde de septiembre, cuando los álamos se estaban volviendo dorados y el aire llevaba el primer toque del invierno que venía. Se casaron en el cortijo. El cortijo de Isabela, oficialmente suyo, ahora que el divorcio estaba finalizado y podía poseer propiedad legalmente otra vez. Alejandro había pasado semanas ayudándola a terminar lo que habían comenzado, agregando un techo apropiado y una puerta sólida, instalando ventanas que realmente se abrían, construyendo un porche donde podían sentarse y ver cambiar las estaciones. Remedios y Eduardo vinieron junto con el hermano de Alejandro, Carlos, y un puñado de vecinos que habían demostrado ser amigos dignos de confianza. Señora Chen llegó con regalos de hierbas y sabiduría, e incluso el juez Morales hizo el viaje hasta la montaña para oficiar, citando su inversión en ver que esta historia particular terminara bien.
Pero fue María la gitana quien hizo de la ceremonia algo verdaderamente memorable. Llegó con una caravana de sus parientes, músicos y bailarines y artistas que llenaron el claro de montaña con color y música y alegría. Isabela llevaba un vestido simple que Remedios había alterado de uno de los suyos, de color crema y práctico pero hermoso en su simplicidad. Diego, ahora 8 meses y tratando determinadamente de gatear, fue sostenido por su abuela y hizo sonidos alegres durante toda la ceremonia. Y Alejandro estaba junto a Isabela en su mejor ropa, mirándola como si fuera todo por lo que había estado esperando. Los votos que hablaron fueron simples y honestos, despojados de lenguaje florido y grandes promesas. Prometieron estar presentes el uno para el otro, compartir cargas y celebrar alegrías, construir una vida juntos que honrara tanto sus pasados como sus esperanzas para el futuro. Y cuando el juez Morales los pronunció casados, cuando Alejandro la besó con reverencia gentil mientras su familia gritaba de alegría, Isabela sintió que algo se asentaba profundo en sus huesos. Esto era lo que se sentía como el hogar. Esto era lo que significaba pertenecer. No la ausencia de lucha, sino la presencia de gente que elegía quedarse a través de ella. La celebración fue modesta pero perfecta. Una comida simple que Remedios había preparado, música del violín de Carlos y las guitarras gitanas de los parientes de María. Historias y risas que resonaron por el claro de montaña como una bendición. Y mientras el sol se ponía detrás de los picos occidentales pintando el cielo en tonos de naranja y oro, Isabela estaba con su esposo y su hijo y miró todo lo que habían construido juntos. El cortijo estaba sólido y a prueba de clima humo subiendo de su chimenea. La parcela de jardín que habían preparado esperaba la siembra de primavera, y en la puerta, capturando los últimos rayos de sol, colgaba la herradura doblada que Alejandro había moldeado, un recordatorio de que las cosas rotas aún podían cargar peso, de que los finales podían convertirse en comienzos, de que a veces los sueños más imposibles eran los que valía la pena luchar por ellos. Diego balbuceó felizmente en los brazos de Alejandro, alcanzando la cara de su padre con la confianza casual de un niño que nunca había conocido nada más que amor. Y Alejandro, este hombre silencioso que había aparecido en su claro como una respuesta a oraciones que no había sabido cómo rezar, miró a Isabela con ojos llenos de promesa y paz. ¿Lista para comenzar nuestra vida?, preguntó suavemente. Isabela tomó su mano libre en la suya, sintiendo las callosidades que coincidían con las suyas propias, la fuerza que venía del trabajo compartido y propósito compartido. Miró el cortijo que habían construido juntos al hijo que le había dado razón. Para sobrevivir al hombre que había elegido quedarse cuando irse habría sido más fácil. Creo que ya empezamos, dijo. Todo lo que viene después es solo vivirla. Y mientras las estrellas emergían sobre las montañas y el claro se asentaba en la quietud nocturna, entraron en su hogar juntos. Esposo y esposa, padre y madre. Socios en una vida que habían construido de nada más que esperanza terca. Y el valor de creer que las cosas rotas podían sanar si les dabas tiempo y cuidado, y la presencia gentil de alguien que se negaba a rendirse. Las montañas españolas eran duras e implacables, y habría más luchas por delante, más inviernos que sobrevivir, más desafíos que enfrentar, más momentos cuando el peso de todo se sentiría imposible de cargar. Pero los enfrentarían juntos, esta familia construida de elección en lugar de obligación, de amor en lugar de conveniencia. Y en un territorio donde la supervivencia nunca estaba garantizada, y el futuro siempre era incierto, eso era más que suficiente. Era todo. 5 años después, Isabela estaba en el mismo porche donde había conocido a Alejandro por primera vez, viendo a Diego perseguir mariposas en el jardín, mientras su hermana menor Esperanza dormía en sus brazos. El cortijo había crecido a lo largo de los años, habitaciones añadidas para acomodar a su familia en crecimiento, un granero apropiado para los animales, un establo para los caballos que ahora poseían como el conde y condesa de Montemayor. Pero a pesar de todos los cambios, a pesar de las responsabilidades que venían con el título de Alejandro y la riqueza que habían usado para ayudar a docenas de familias a través de España, esta montaña siguió siendo su refugio. El lugar donde habían aprendido a confiar, a amar, a construir algo duradero de los pedazos de lo que había venido antes. Alejandro apareció en el sendero regresando de su viaje mensual a Madrid para manejar los asuntos del condado. Su rostro se iluminó cuando vio a su familia, y Isabela sintió el mismo calor familiar extenderse por su pecho que había sentido 5 años antes cuando había visto por primera vez a este hombre con ojos gentiles y manos fuertes. ¿Cómo fueron los tribunales, Paumios?, preguntó mientras se sentaba junto a ella en los escalones.
Bien, aprobaron la financiación para la nueva escuela en Segovia, y el orfanato en Toledo recibirá los fondos que solicitaron. Se inclinó para besar su frente, luego miró a la bebé en sus brazos. ¿Cómo está nuestra pequeña Esperanza? Perfecta, como siempre. Isabela se acomodó contra él sintiendo la solidez familiar de su presencia. Diego quiere saber cuándo puede venir contigo a Madrid. Cuando tenga 8 años como prometí, aunque sospecho que preferirá las montañas. Isabela sonrió viendo a su hijo, fuerte y seguro y completamente sin miedo del mundo a su alrededor. Probablemente, ha construido su propio cortijo pequeño detrás del granero. Dice que va a vivir allí cuando crezca y criar caballos salvajes. Suena como un buen plan, dijo Alejandro solemnemente. Aunque podríamos sugerirle que domestique algunos de esos caballos también. Permanecieron sentados en silencio cómodo viendo el sol ponerse sobre las montañas que habían llegado a amar. En la distancia, Isabela podía escuchar el sonido de música gitana. María había venido para una de sus visitas regulares y sin duda estaba enseñando a Diego nuevas canciones y diciéndole historias sobre sus ancestros aventureros. ¿Tienes algún arrepentimiento, Sophie?, preguntó Alejandro de repente. Isabela lo miró sorprendida por la pregunta. ¿Sobre qué? Sobre esto, esta vida, tener que ser condesa en lugar de solo Isabela de la montaña. Isabela consideró eso pensando en todo lo que había llegado con el título de Alejandro. Las responsabilidades, las expectativas, las ocasionales visitas obligatorias a Madrid para eventos sociales que aún la ponían nerviosa. Pensó en las maneras en que su vida se había vuelto más complicada, más pública, más examinada. Luego pensó en las cartas que recibían de familias que habían ayudado en las escuelas que habían financiado en los niños que tendrían mejores vidas debido a las decisiones que ella y Alejandro habían tomado juntos. No, dijo finalmente. No arrepentimientos. Es diferente de lo que pensé que quería, pero es mejor de lo que me atreví a soñar. Incluso con don Ricardo apareciéndote ocasionalmente en eventos sociales y fingiendo que siempre aprobó nuestro matrimonio. Isabela rió. Especialmente eso. La expresión en su rostro cuando tiene que reverenciar a la antigua vagabunda nunca envejece. Alejandro se unió a su risa y el sonido se mezcló con la música distante y las voces de su familia. Era un sonido que hablaba de alegría ganada con esfuerzo de amor, que había sobrevivido cada prueba de una vida construida con cuidado e intención, y la negativa inquebrantable a renunciar. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de montaña, Isabela sintió la profunda satisfacción que venía de saber que había encontrado su lugar en el mundo. No el lugar que otros habían elegido por ella, sino el que había creado con sus propias manos y su propio corazón. Era madre, esposa, condesa y sobreviviente. Era fuerte y amada y libre. Y en estas montañas donde una vez había llegado rota y desesperada, había construido algo hermoso y duradero y completamente suyo. A veces los cimientos más fuertes estaban hechos de piezas rotas, y a veces las historias más hermosas comenzaban con finales. Esta era una de esas historias, una historia de segundas oportunidades y amor redentor, y el valor de creer que el mañana podía ser mejor que el ayer. Una historia que comenzó con una mujer sola en una montaña y un hombre que eligió quedarse. Una historia que terminó con familia, hogar y la certeza inquebrantable de que algunos amores están destinados a durar para siempre.